como caminar en el poder sobrenatural de Dios. Capítulo 8. Milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios. Examinar las Escrituras es descubrir un libro lleno de milagros, señales y maravillas, que comienza en Génesis y culmina en Apocalipsis. Es sumergirse en un breve recuento de los hechos más importantes realizados por un Dios sobrenatural. En un plano más humano, Jesús, el Hijo de Dios, cuya existencia aparece plasmada en la historia, anduvo por la tierra sanando a los enfermos y liberando a los cautivos, como clara señal de su deidad. Después de su resurrección, el Hijo de Dios delegó esta misión a sus discípulos, entregándoles el mismo poder sobrenatural que él ejercía. Pero esto no quedó ahí. La misión y el poder delegados se extienden hasta nosotros, los creyentes de la presente generación, para que también hagamos milagros, señales y maravillas, en su nombre. Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su concepción y nacimiento por medio de una joven virgen fue un milagro. Su conocimiento y sabiduría eran un milagro que confundía a los eruditos doctores de la ley. Su ministerio era un torrente de milagros. Causaba asombro y las multitudes lo seguían. Su juicio fue un milagro, ya que siendo totalmente inocente de los cargos que le imputaban, no debió haber sido condenado. El libro de los Hechos es un compendio de milagros, señales y maravillas, llevadas a cabo por los discípulos directos de Jesús. No existe capítulo alguno que no contenga la descripción de una obra sobrenatural que ocurriera después de la resurrección de Jesús y luego que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos, para que le fueran testigos y proclamaran su nombre con poder y evidencias sobrenaturales. Esto es para nosotros también. Jesús delegó su ministerio de milagros a la Iglesia, y esto enojó a los líderes religiosos de aquel tiempo e hizo temblar al gobierno romano. Cuando descubrieron que Cristo había resucitado y que los mismos milagros que él hizo en vida, ahora los discípulos también los podían hacer, causó conmoción en el mundo de la época. Hoy en día, nosotros somos la continuación del ministerio de milagros de Jesús. Cuando en el cristianismo no hay milagros, nada nuevo hay que ofrecerles a los incrédulos, excepto una religión como cualquier otra, con apariencia de piedad. Sin embargo, el cristianismo es vida. Es la naturaleza de Jesús manifestada a través de nosotros. La Biblia es el libro que muestra los milagros, es el récord de los principales eventos milagrosos ocurridos desde la época de los patriarcas y los héroes de la fe hasta los apóstoles. En el Antiguo Testamento el propósito de los milagros era alejar a la gente de la adoración a dioses falsos y llevarla a adorar al único Dios verdadero. En esa época, cuando los milagros cesaban, la gente rápidamente se volvía a otros dioses. Exactamente lo mismo podemos ver en los seres humanos de hoy. Nada ha cambiado. Las iglesias se llenan de gente que necesita un milagro de Dios para hoy, porque mañana quieren estar en otra cosa. Mi experiencia con Cristo, el hacedor de milagros. Sin duda, tengo una gran experiencia personal con mi amado Jesús. Vi a Jesús haciendo milagros, señales y maravillas en la palabra de Dios. Vi a Jesús vivo, resucitado, real, operando milagros, señales y maravillas a través de otros hombres, en el pasado y en la actualidad. Yo mismo he experimentado y sigo experimentando el ser usado para hacer milagros, señales y maravillas. Ahora enseño, entreno y equipo a otros para que hagan lo mismo. He visto y oído las señales de primera mano. No me las contaron, yo mismo he visto a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar, a los paralíticos caminar, el cáncer desaparecer, la gente consiga ser sanada y cualquier tipo de enfermedad incurable ser curada. He visto crearse carne y huesos donde no los había. He presenciado milagros creativos, poderosos, inusuales, tales como crear dientes nuevos, crecer pelo en una cabeza calva, perder peso en fracciones de segundo, y muchos otros. Y todo esto fue hecho en el poderoso nombre de Jesús. Así que, no tenemos que ir hasta el tiempo de los apóstoles para ver los milagros. Podemos verlos en esta era, con nuestros propios ojos. Jesús ha resucitado y sigue obrando milagros hoy. Yo lo he experimentado en más de 40 países del mundo, y usted también puede vivir esa experiencia. Sabemos que Jesús está vivo, cuando lo vemos hacer los mismos milagros que hizo mientras estuvo en la tierra. Si el cristianismo que usted practica no produce ni se basa en milagros, solo se ha unido a una religión muerta. El mundo necesita saber que Jesús resucitó de los muertos, que está vivo y hace milagros como muestra de su amor. Uno de los mayores problemas de la religión es que no puede traer a Cristo al presente, a la hora. Siempre habla del pasado y del futuro, pero no del presente. Si Cristo no puede hacer milagros hoy, ¿por qué llamarlo Dios? Y si Dios no puede hacer milagros, ¿cómo podríamos decir que Él es amor?
Lloro al Señor que mientras usted lee este capítulo, todas las experiencias sobrenaturales que he vivido y que he plasmado aquí ocurran igualmente en su vida. Pido que usted reciba un milagro creativo, una sanidad, y que luego vaya a llevarles a otros lo mismo que recibió. La fe genuina es traer a Jesús a la hora. Dios está desatando los más extraordinarios milagros, señales y maravillas que jamás la tierra haya visto. Cada uno de esos milagros va a impactar una ciudad, una nación e incluso continentes, tal como ocurrió en el libro de los Hechos. Esto causará que la gente doble sus rodillas ante Jesucristo y crea que Él es el Señor. Con el fin de entender mejor algunos puntos acerca de lo sobrenatural, definamos ciertas palabras que resultan fundamentales. Además, veamos la diferencia que existe entre ellas. ¿Qué es sanidad? En el griego del Nuevo Testamento existen varias palabras para describir sanidad, aunque 3 son las principales. La primera es iasis, que se refiere al acto de sanar o curar. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones iasis. Hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 13:32. La segunda es terapeu, que significa curar, pero también honrar y adorar, de aquí deriva la voz en español terapia. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados terapeuno. Lucas 9:11. La tercera palabra es yaomai, que es un término mucho más completo, pues no solo significa curar o sanar físicamente, sino que incluye ser libre de pecados o ser salvo. Ese era el ministerio de Jesús, tal como lo podemos ver en el verso de abajo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando yaomai a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. El siguiente es un testimonio de la obra completa de Dios. Durante una jornada de testimonios en nuestra iglesia, pasó al altar una mujer a quien los médicos le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune que atacaba todo su sistema, especialmente el hígado. La mujer sufría sangrados espontáneos y el médico le había dicho que corría riesgo de muerte, que la diabetes y las diálisis formarían parte de su rutina de por vida. Como parte del tratamiento, llegaron a hacerle transfusiones de hasta 300 bolsas de sangre. Cuando oramos por ella en la iglesia, Dios hizo un milagro extraordinario. Pronto la mujer empezó a mejorar, a los pocos días comenzó a caminar y hoy cuenta entre sonrisas que volvió a nacer. Cuando vino a dar su testimonio, trajo los documentos médicos que demuestran que estuvo enferma y sin esperanza, hasta que el poder de Dios la sanó de forma sobrenatural. Hoy recuerda que los pronósticos médicos le decían que a esa enfermedad nadie se salva. Pero yo estoy viva. Afirma sonriendo. Dios me sanó. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16:18. Conozco creyentes que saben mucho acerca del aguijón de Pablo, vea 2 de Corintios 12:7, la sarna de Job, vea Job 2:7, el dolor de estómago de Timoteo, vea Timoteo 5:23 y mucho más. Algunos piensan que la enfermedad es un castigo de Dios o que sufrir una enfermedad es para glorificar a Dios, lo cual no es bíblico. Muy pocos, sin embargo, pueden citar versículos bíblicos que hablen de sanidad. Esto se debe a que nosotros los predicadores no hemos enseñado acerca del tema. Otros usan la palabra para justificar una enfermedad. Hermanos, si no enseñamos acerca de lo sobrenatural de Dios, no habrá fe en el pueblo para creer en milagros y los incrédulos no serán persuadidos. Conforme a la Escritura, todo poder de la enfermedad fue roto por Cristo hace más de 2000 años atrás, en la cruz. Si esto es así, ¿por qué hay tanta gente enferma? Realmente, la enfermedad expiró el día que Jesús pagó por completo por nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Por tanto, es ilegal que esté en nuestro organismo. La sanidad no es solo un don divino, también es un derecho legal. Sin embargo, la Iglesia busca más el don que el derecho. La sanidad es un derecho legal del creyente para él y para impartírselo a otros. ¿Qué es un milagro? El término milagro proviene de la palabra griega dunamis, que traducida literalmente significa obras de poder. Es decir, hechos que manifiestan el poder sobrenatural de Dios. Los milagros son visibles, instantáneos y suceden de repente. Un milagro es la intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida de una persona, que interrumpe las leyes naturales del tiempo, el espacio y la materia. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12. El testimonio que aparece a continuación muestra irrefutablemente las obras de poder que hace Dios. Estaba ministrando en El Salvador frente a unos 1500 líderes, cuando de repente, la gloria de Dios cayó y varias personas vieron la nube de su gloria dentro del auditorio.
Cuando la gloria de Dios se manifiesta, milagros suceden aún sin necesidad de oración. Estos ocurren no por la unción, sino porque Dios mismo está obrando los milagros a su completa voluntad. Había entre los presentes, una doctora a la cual unos años antes le habían extirpado un oído por completo, incluyendo todo el aparato auditivo. Más aún, le habían cerrado el orificio de la oreja. Bajo ese cuadro, es clínicamente imposible que ella pudiera escuchar por ese lado. Sin embargo, en medio de la gloria de Dios, la mujer subió al altar llorando de gozo para testificar la grandeza del poder de Dios. Puedo oír por el oído extirpado. Sin aparato auditivo. Nadie mejor que ella, como médico, para dar fe que había ocurrido un milagro, ya que científicamente era imposible que estuviera oyendo. Dios le creó un órgano auditivo nuevo. Todo ocurrió en medio de su presencia de gloria. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¿Cuál es la diferencia entre sanidad y milagro? Un milagro toma lugar instantáneamente, es notorio a los sentidos. En cambio, la sanidad es progresiva. Por eso, el milagro produce un cambio que va más allá de la sanidad. En los testimonios previos pudimos ver, por ejemplo, que Dios restauró el funcionamiento del sistema sanguíneo, eso es sanidad. En cambio, en el milagro, Dios creó algo que no existía físicamente en el cuerpo de una persona. ¿Quién necesita un milagro? Todo el mundo quiere un milagro porque la humanidad clama por un Dios vivo. El deseo por los milagros no es una señal de ignorancia, sino que revela el intenso deseo de tocar al Dios invisible y verlo en acción. Hay quienes aseguran que la educación tomará el lugar de los milagros, que no los vamos a necesitar. Sin embargo, la educación, por buena que sea, nunca podrá eliminar el deseo por lo sobrenatural. Un milagro hecho en el nombre de Jesús es más valioso que un año de teoría académica. Este es un poderoso testimonio que muestra la milagrosa intervención de Dios. Este es un caso sucedido en México. Subió al altar a testificar un niño de 15 años acompañado de su madre. Había llegado al auditorio en silla de ruedas porque no podía caminar. Los doctores lo habían desahuciado debido a una insuficiencia renal crónica, que es una condición que hace que los riñones dejen de funcionar. Clínicamente, el niño tenía su corazón demasiado grande, su hígado muy pequeño, sus riñones completamente afectados, y su crecimiento se había detenido a causa de la enfermedad. Cuando el niño subió al altar no cesaba de llorar, y cuando le pregunté, hijo, ¿por qué lloras? Su respuesta fue lloro de felicidad, porque antes iba a morir y Dios me sanó. Él y su madre habían venido de un pequeño pueblo ubicado a 2 horas de camino, gracias a la ayuda de amigos que oraban para que Dios hiciera un milagro. Y allí estaba el niño, dando su testimonio al mundo. Lloraba de felicidad al saber que Dios había hecho un milagro poderoso en su vida. Lo había sanado. Ya no tendría que usar más la silla de ruedas. Tenía vida. Su corazón latía normal y sus riñones fueron creados nuevos. Cuando le pregunté a la mamá lo que sentía, ella contestó: el mejor doctor sanó a mi hijo que estaba desahuciado, Dios lo sanó. ¿Qué es una señal? La palabra señal viene del griego simeion, que significa marca del poder sobrenatural de Dios. Es también una muestra de su amor. Es el sello por el cual una persona es distinguida y conocida. Simeion se refiere a un prodigio o portento que ocurre de manera inusual y trasciende el curso común de lo natural. Dios usa señales para autenticar al hombre que Él ha enviado. Pero también, por medio de señales el hombre prueba que la causa que defiende proviene de Dios. Las señales de Dios no solo sirven para ayudar a las personas, sino que básicamente sirven para darle gloria a Jesús como Hijo de Dios. Dios hace señales como alegorías para comunicar una gran verdad del reino y de Jesús. Sin embargo, debemos poner mucha atención en este punto, porque existe una gran diferencia entre saber que las señales nos siguen y adorar las señales. Dios nos prohíbe adorarlas. Las señales nos seguirán cuando nuestra pasión por Dios sea mayor que la pasión por verlas. Veamos la señal que Dios nos envió en México. Estando en una conferencia, Dios mostró a su pueblo una señal clara y evidente de lo que Él está haciendo. Este es el caso de un hombre que tenía el dedo pulgar izquierdo más corto que el derecho por casi 1 pulgada. De pronto, mientras permanecía con sus ojos cerrados pidiéndole a Dios que le hiciera el milagro creativo de estirarle su dedo, sintió un ligero calor en sus manos. Al abrir sus ojos se llevó tremenda sorpresa al ver que su pulgar izquierdo había crecido. Para comprobarlo, juntó sus manos y se dio cuenta que al tenerlas al mismo nivel, sus 2 pulgares eran del mismo tamaño. El hombre estaba impresionado y llorando por lo que Dios había hecho esa noche. Pero, más allá del milagro, Dios había enviado una señal: el ministerio apostólico, el cual se representa con el dedo pulgar, está siendo restaurado en México. La gloria sea siempre para Dios. Hasta aquí hemos visto qué es una sanidad, qué es un milagro y qué es una señal.
Veamos ahora las funciones que cumplen las señales en la Biblia, qué es una maravilla y qué es la expulsión de demonios. 7 señales que prueban la deidad de Jesús. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. El libro de Juan nos narra 7 señales que Jesús hizo para probar su deidad y cada una tiene profundo significado. Él le convirtió el agua en vino. Juan 2:1-11. Esta es una señal de transición del creyente tipo Juan el Bautista a creyente del reino. Del vino viejo al vino nuevo. 2. Sanó al oficial del rey. Juan 4:46-54. Este verso muestra la diferencia entre creer en Dios por la fe en su palabra, y creer en él solo por las obras. 3. Sanó al paralítico de Betesda. Juan 5:1-15. Simboliza que el pueblo debe dejar las heridas del pasado, que lo paralizan y no le permiten ver lo nuevo. 4. Alimentó a los 5000. Juan 6:1-13. Es una alegoría de convertirse en un canal para multiplicar y alimentar espiritualmente a las multitudes. 5. Caminó sobre las aguas. Juan 6:16-21. Esto hace alusión al dominio sobre los elementos de la naturaleza. 6. Sanó al ciego untando sus ojos con barro. Juan 9:1-7. Ilustra la ceguera de la religiosidad y el fariseísmo, y cómo el Hijo de Dios devuelve también la vista espiritual. 7. Resucitó a Lázaro. Juan 11:1-45. Esto demuestra que Él es la resurrección y la vida, y ejerce dominio sobre la muerte. El propósito de las 7 señales era hablarle al pueblo acerca de su condición espiritual y confirmarle que Él es el Hijo de Dios, capaz de darles vida eterna, devolverles la capacidad de ver, oír, caminar y vivir en comunión con el Padre. Por eso, cada señal que nos acompañe debe apuntar a Jesús, no al hombre, no a una organización ni a ninguna otra cosa. ¿Qué son maravillas? En griego se utiliza el vocablo teras para significar maravillas, un adjetivo que siempre es usado en plural. Teras describe algo extraño, que deslumbra y asombra al espectador, cuya procedencia se atribuye a un acto divino. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:43. La diferencia entre una señal y las maravillas, es que la señal indica o apunta a algo o a alguien específico, tiene un destino o destinatario, en este caso Jesús. En cambio, las maravillas testifican de Jesús y apelan a la imaginación, el intelecto y el corazón del observador. Lo sensibilizan causándole espanto y asombro para que reciba el Evangelio. Veamos un testimonio que ilustra una asombrosa maravilla. Mientras ministraba en el Sports Arena de Los Ángeles, California, con unas 10.000 personas en los asientos, la gloria y el poder de Dios cayeron y empezó a manifestarse el fuego de su presencia, a tal grado que la gente sentía que se quemaba. De repente, entre la multitud, un hombre comenzó a gritar y saltar. Cuando llegó a la plataforma me contó que era un pastor que llevaba 18 años predicando en contra de los milagros, porque no creía que realmente sucedieran, sino que eran invento de algunos predicadores. Él había llegado ahí a escondidas de su denominación. Cuando le pregunté por qué había subido con un bastón en la mano, nos contó que, de niño, le había dado poliomielitis, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y destruye las neuronas motoras, ocasionando parálisis en algunas partes del cuerpo y debilidad muscular. Esto le había dejado la pierna izquierda paralizada, los tejidos comidos y los músculos dañados. El diámetro de su pierna era apenas como 3 dedos de su mano. Se le había secado. Era hueso forrado en piel. Por tanto, no podía moverla ni levantarla. Nadie le impuso manos. Él estaba en su asiento cuando sintió que la pierna se le empezaba a inflamar, sintió que algo crecía en su interior. Cuando se tocó, de la rodilla para abajo sintió que se llenaba de carne, pero hacia arriba todavía estaba seca. Entonces clamó a Dios diciendo: Señor, termina tu obra por favor. En aquel momento sintió que de la rodilla hacia arriba también se llenaba de carne. Allí mismo comenzó a mover la pierna mostrándoles a todos su sanidad. Este testimonio fue un hecho maravilloso, asombró a todos los presentes, sirvió para que cientos de ellos recibieran salvación, y para que Cristo fuera exaltado. El hecho fue tan comentado que incluso la televisión secular de Los Ángeles le dio cobertura durante varios días. ¿Qué es la expulsión de demonios? La guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas se reduce al dominio del alma humana. Dios nos creó, pero Satanás ha trabajado siempre por usurpar la creación, para destruirla porque odia a Dios y todo lo que se le parece a él. Pretende gobernar la tierra porque así se adueñaría de lo más preciado para el Padre, sus hijos.
Cuando un ser humano no le da lugar a Jesús en su corazón, el enemigo toma ese lugar y coloniza el territorio, ciega a la persona para que no vea al Hijo de Dios y llena de contaminación su vida con pecado, enfermedad y muerte. La separa definitivamente del Padre. Pero Jesús vino a impedir eso. Dos reinos no pueden gobernar sobre una persona. La expulsión de demonios implica el establecimiento del reino de la luz con el consiguiente desplazamiento del reino de las tinieblas. Jesús vino para establecer el reino de los cielos en la tierra. Él tiene poder para expulsar a Satanás. Jesús fue al infierno, le quitó al diablo las llaves de la muerte y del Hades, ve a Apocalipsis 1:18 y nos dio autoridad para hacer lo mismo en su nombre, ve a Lucas 10:19. Entonces, la expulsión de demonios es el acto de sacar a los demonios de un cuerpo, en base a la autoridad delegada por Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Expulsar demonios es hacer que Satanás no gobierne más sobre una persona, que la luz de Jesús brille en ella, que sea reconciliada con el Padre y pase a formar parte activa del reino de los cielos. Es pasar de muerte a vida. Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Marcos 9:38-39. Existe una relación directa entre los milagros y la expulsión de demonios. Jesús nos dijo que en su nombre haríamos milagros y echaríamos fuera demonios. La expulsión de demonios es un milagro porque es algo sobrenatural. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8:6-7. Los señalados arriba eran milagros visibles que tenían lugar al instante, delante de los ojos de testigos. En los años que llevo ministrando el poder sobrenatural de Dios he encontrado que la mayoría de enfermedades están ligadas a una actividad demoníaca en el cuerpo, en las emociones o en la línea sanguínea. El plan de Satanás es matar y destruir la creación de Dios, por eso trae enfermedades y plagas. Cuando echamos fuera los demonios, la persona se sana al instante. Esto me ha ocurrido con muchos enfermos de cáncer. Así que, si continuamos echando fuera demonios, los paralíticos y los cojos se levantarán y serán por señal. Ilustremos lo dicho anteriormente con un testimonio. Una jovencita llegó a la iglesia atraída por un vídeo puesto en internet. Llevaba casi toda su vida sumida en depresión. A los 11 años comenzó a usar drogas, consumir cocaína, beber alcohol y tomar muchas pastillas. Siendo adolescente había huido de la casa de sus padres y trató de suicidarse unas 7 veces cortándose las venas. Cierto día vio un vídeo de la pastora de jóvenes de nuestra iglesia y le escribió. Se comunicaron, hizo la oración de fe, recibió liberación y Dios transformó su vida. Satanás se estaba llevando esa vida usando la depresión, las drogas y hasta espíritus de suicidio, pero Dios la rescató, hoy es libre y vive feliz. La expulsión de demonios es una manifestación visible que el reino de Dios está presente. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19:11. Pablo hacía milagros extraordinarios. Para la iglesia primitiva, ver milagros era algo normal. Durante los primeros años del cristianismo, se vivía en un ámbito de milagros y dimensiones sobrenaturales que la iglesia de hoy no ha visto. Todos los milagros que Dios hace son maravillosos, pero hay algunos son más impactantes que otros. Veamos el siguiente testimonio. Una mujer llevaba 18 años con hepatitis C crónica, de la peor clase, con genotipo PC18, debido a una transfusión de sangre contaminada. Había recibido quimioterapia con la consiguiente pérdida de cabello, despigmentación, apatía, debilidad, depresión, daño de órganos internos y pérdidas de memoria. Un día fui a predicar a la iglesia donde ella se congregaba y Dios le habló a través de mí, diciendo que todo lo que el diablo le había robado se lo iba a devolver. Ella sintió una fuerte presión y un calor interno, algo que le entraba por la cabeza, las manos y los pies, a medida que la ministraba diciendo: declaro vida a tu cuerpo. La mujer se apropió de estas palabras y cuando fue a hacerse un nuevo chequeo médico, los doctores encontraron que el virus había sido reducido a 0. Ellos mismos reconocieron el milagro pues aquello no era humanamente posible. Y este es apenas uno de los varios milagros que el Señor hizo gracias a la palabra que Él me dio. Porque además le reconstruyó el bazo que había perdido en un accidente y pudo quedar embarazada, cuando antes era estéril. Gloria a Dios. Entonces nuestra obligación es presentarle a esta generación un mensaje claro y poderoso con demostraciones de IAS y sanidades, terapeuta curas, yaoma y salvaciones, dunamis.
Milagros, Simeión, señales, teras, maravillas, que incluyan la expulsión de demonios y operar en los dones del Espíritu Santo. Todos estos actos sobrenaturales son parte del Evangelio del Reino porque testifican que Cristo está vivo y disponible para todo creyente que crea y desee manifestar su poder para bendecir a la gente. Presentar algo menos que esto no es el Evangelio del Reino de Dios. Sanidades, milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios, son claves para expandir el reino en la tierra. La gente que ha recibido un milagro no ha permanecido pasiva sino que ha ejercitado su fe. Como dato importante podemos decir que Jesús obró milagros usando diversos métodos. El Espíritu Santo no siempre trabaja de la misma manera. A veces bastaba con que Jesús tocara a la gente, otras veces les imponía manos, declaraba la palabra, metía sus dedos en el oído o hacía barro con su saliva. Si anhelamos lo sobrenatural tenemos que ser flexibles y estar listos a obedecer al Espíritu Santo, en cualquier momento. Dios confirmó y validó el ministerio de Jesús, con milagros, señales, maravillas y dones del Espíritu. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Dios testificó de Jesús con 4 marcas: milagros, señales, maravillas y dones del Espíritu Santo. Es preciso tener en cuenta que los judíos, por cultura, requieren señales a un hombre de Dios. Nunca reconocen a un profeta que no muestre señales sobrenaturales. Por eso, todos los profetas del Antiguo Testamento marcaban sus ministerios con señales y milagros. Nunca podremos alcanzar con el Evangelio a los judíos, ni mucho menos a las naciones musulmanas, si no les mostramos señales sobrenaturales. Es más, yo no me atrevería a ir a ningún otro país si no estuviera convencido que Dios va a respaldar el mensaje que voy a predicar, con milagros, señales y maravillas. Toda persona que opera en milagros, lo hace por revelación o conocimiento revelado. Cuando hay una revelación genuina no hay forma de evitar la manifestación de milagros. Esto confirma que la revelación vino de Dios. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan 3:2. Ningún hombre se mueve en lo sobrenatural sin una verdad que exceda lo común. En la historia de la Iglesia todos los hombres que se han movido en milagros, señales y maravillas han obedecido una revelación de Dios confirmada con su palabra. Estos son los hombres que han dejado un legado en la tierra. Son los pioneros que se han adelantado a su generación para después enseñarle a esa generación a hacer lo mismo y transferir un legado a la siguiente. Dios levantó en el siglo XX, y sigue levantando en el presente siglo, hombres y mujeres con este tipo de revelación, cuyos nombres de inmediato se asocian con el poder que operan. Por ejemplo, cuando menciono al pastor William Seymour pensamos en avivamiento y milagros. Si digo a Allen, pensamos en milagros y almas. Si mencionamos a Carlos Anacondía, pensamos en salvaciones y liberaciones. Lo mismo sucede con Gille Ávila, a quien asociamos con salvación y milagros. Ornar Cabrera, personifica salvaciones y destrucción de fortalezas. Bill Amon, es lo profético. Alan Vincent, es la revelación del reino y la guerra espiritual. Cuando menciono al Dr. T.L. Osborne, lo asociamos con milagros, sanidades, prodigios y salvación de almas. Y si digo Morris Cerullo, pensamos en milagros, salvaciones y mover profético. Asimismo, cuando mencionamos al apóstol Cash Luna, lo asociamos con sanidades, milagros y finanzas. ¿Qué tal si le menciono a otro predicador? ¿Lo podría identificar así de rápido? Si usted puede asociarlo con algo sobrenatural sin pensarlo 2 veces, quiere decir que ese es su sello apostólico. Esa es la revelación en la que dicho hombre opera. Hoy en día muchas personas carecen de revelación. Si solo manifiestan milagros es porque están usando los principios que aprendieron de otro que sí tiene revelación. Aprobando el ministerio de su hijo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2:22. Dios aprueba y valida nuestro ministerio de la misma forma como aprobó a Jesús y su ministerio, con milagros, señales y maravillas. Confirmando su identidad como el Mesías. Respondiendo Jesús, les dijo: id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:4-5.
Estos versículos constituyen la respuesta de Jesús a Juan el Bautista, quien, después de declarar que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ve a Juan 1:29, cuando lo llevan a prisión, comienza a dudar de esa verdad. Lo admirable aquí es que Jesús no le contestó contándole sus muchos logros personales, tampoco le habló de qué tan bueno o santo era, sino que le mandó a contar todas las grandes obras sobrenaturales que Dios hacía a través de él, y cómo eso confirmaba su identidad de verdadero Mesías. Estas también deben ser nuestras credenciales. Cuando la gente nos critique, nos persiga, nos juzgue y tenga alguna duda acerca de nuestro llamado, debemos responder con evidencias como estas, que señalan que nuestro ministerio vino de Dios, y que somos de Él. ¿Qué propósitos tienen los milagros, señales y maravillas? Han ocurrido excesos en el área de los milagros. Sin embargo, eso no debe ser un obstáculo para manifestarlos, porque aquellos que han tenido miedo a los excesos terminan en el otro extremo. Viven sin el poder y sin los milagros de Dios. Para traer luz a este asunto vamos a explicar los propósitos bíblicos de los milagros. Testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 10:37-38. Dios testifica en el momento en que la palabra es predicada. Cuando la gente no cree por la palabra, cree por las señales y milagros. Nicodemo fue tocado por las señales que Jesús hacía, y creyó. Si un milagro no apunta hacia Jesús, yo tengo dudas que provenga de Dios. Vivimos en una generación que nos demanda pruebas del poder de Jesús. En las iglesias tenemos muchos predicadores motivadores, con mensajes inspiracionales que solo suplen una necesidad temporal, pero no pueden probar que Jesús es el Hijo de Dios con una evidencia sobrenatural. Cuando Moisés fue a hablarle al faraón, Dios lo respaldó con milagros poderosos que doblegaron al faraón y le dieron fe al pueblo de Israel para creer que sobreviviría en el desierto y llegaría a la tierra prometida. Predicar algo que no libera a la gente es un insulto a la cruz. Hoy en día, los líderes se dan muchas ínfulas y títulos, se dicen apóstoles, doctores, evangelistas y más, pero no importa cómo se llamen ni cuántos cargos ostenten, solo serán creíbles y seguidos cuando el ciego pueda verlos o cuando el sordo pueda oírlos alabar el nombre de Jesús. Esa es la garantía de veracidad. Hablar una verdad alegórica del reino de Dios. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Marcos 8:23. Cada vez que Jesús hacía un milagro era para ilustrar la condición espiritual del pueblo y señalar que Él era el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando sanaba a un ciego ilustraba la ceguera espiritual. Eso me sucede muy a menudo cuando enseño acerca del reino. Dios sana a los ciegos como señal de que está abriendo los ojos espirituales de su pueblo para que vea el reino. Notemos el siguiente testimonio. En cierta ocasión estábamos en la iglesia en una reunión de sanidad y milagros, cuando en un momento dado, Dios me reveló que quería sanar a sus hijos de la vista. Cuando hice el llamado, pasó al frente una señora que llevaba 13 años ciega del ojo derecho porque tenía el centro de la retina destruida y no podía ver los rostros de la gente. Oré por ella y Jesús al instante la sanó. No puedo expresar la alegría y la sorpresa de esa mujer cuando comenzó a ver nuestros rostros con el ojo que hasta hacía unos minutos había estado ciego. De la misma forma que lo está haciendo en lo físico, Dios está devolviendo la vista a los cristianos que han permanecido ciegos para ver lo que el Señor hace en este tiempo. Provocar que las personas sedientas de Dios le busquen. Hay algunas personas que anhelan hacer milagros pero creen que deben esperar a tener el carácter. Esta es una mentalidad tradicional y religiosa porque la Biblia no habla de tener un carácter desarrollado para moverse en milagros. Aunque considero que el carácter es esencial para la santidad, no lo es para los milagros. Lo único que necesitamos es ir y hacerlos, en el nombre de Jesús. Eso despertará en los inconversos la sed por buscar a Dios. Hay quienes cuando ven un milagro, una sanidad o una señal de Cristo, vuelven su corazón a Él, corren desesperados porque se dan cuenta que está vivo, que es real, que ha resucitado. La gente busca a Dios pero no logra encontrarlo. Un milagro es la señal que indica dónde está el Dios que tanto anhelan. Establecer y expandir el reino en territorios hostiles. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primera de Tesalonicenses 1:5. Hace unos años atrás, Miami era conocida como el cementerio de los pastores. Era un territorio muy difícil para el crecimiento de las iglesias.
Por casi toda una generación, más de 40 años, las iglesias no lograban superar las 2.500 personas. Sin embargo, cuando comenzamos a predicar el Evangelio del Reino con demostraciones del poder de Dios, que incluían milagros, señales y maravillas, el territorio se abrió. Llegamos a establecernos como la iglesia hispana de más rápido crecimiento de los Estados Unidos y aún seguimos creciendo. Somos una de las iglesias pioneras de Miami. Dios ha levantado a otros hombres ungidos por Él para que le sirvan en distintos sectores de la ciudad. Al principio tuvimos la oposición de varios pastores, quienes no estaban de acuerdo con el tema de la liberación y los milagros, pero después Dios testificó de su veracidad y confirmó que Él nos había enviado. Hoy por hoy, muchos de esos pastores envían a su gente a nuestro instituto de liderazgo para que sea entrenada y pueda servir en sus iglesias. En la actualidad, continuamos expandiendo el reino de Dios hasta alcanzar el 10% de la población de la ciudad, porque eso es lo que Dios me ha prometido. Dentro de la infraestructura que requerimos para recibir esa gran cosecha, Dios me ordenó edificar un coliseo para 20.000 personas y que construyera una universidad cristiana, totalmente acreditada, incluso a nivel secular. El propósito es impactar el ámbito profesional y el cristiano, y entregarle a la sociedad líderes capacitados para lidiar con las leyes del mundo espiritual y las del mundo natural. Todo esto ha traído un gran crecimiento a niveles que sería difícil describir. Pero lo que más ha contribuido a este crecimiento han sido los milagros, las señales, las maravillas, los dones del Espíritu Santo y la expulsión de demonios que Dios hace a través de los líderes que he entrenado. Plantar iglesias prósperas que crezcan y permanezcan. En las escrituras hay un patrón que se repite donde quiera que se plantaba una iglesia sobre la base de lo sobrenatural, milagros, señales y maravillas, había un crecimiento rápido que afectaba a toda la región. En mi experiencia de plantar iglesias y ayudar a otros a hacerlo, el ingrediente de la aceleración reside en el evangelismo, la oración, la liberación, la restauración de la familia, los milagros y las señales. Puedo testificar que todas las iglesias y ministerios que están bajo mi cobertura espiritual, en 25 países del mundo, han dejado de ser iglesias de cientos para ser iglesias de miles, en pocos años. Evangelizar por todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La palabra testimonio significa hacer evidente algo. En otras palabras, este evangelio será proclamado para hacer evidente y manifiesto el poder sobrenatural de Dios a todas las naciones de la tierra. Será una réplica del ministerio de Jesús. De lo contrario, no es el evangelio del reino. Predicar el evangelio, sin milagros, no es suficiente. El mundo está esperando ver pruebas que solo pueden ocurrir si predicamos el evangelio del reino. Más almas se pueden salvar en corto tiempo con evidencias sobrenaturales, que en varios años sin ellas. El evangelio del reino será predicado con el testimonio, el cual es producido por los milagros, las señales y las maravillas. El testimonio es nuestra predicación. ¿Por qué usted sabe que la gente es libre? Porque usted ha sido libre. ¿Por qué usted sabe que la gente se sana? Porque usted ha sido sanado. Usted no será creíble, no será un testigo fiable, si Dios no levanta testimonio en usted. Antes era ciego pero ahora veo. Un testigo de Jesús es uno que ha visto, oído y experimentado el poder de Dios de primera mano. Desafiar la mente y el razonamiento de la gente escéptica y hostil al evangelio. Cuando Dios manifiesta milagros, señales y maravillas, causa asombro en la mente y trae convicción al corazón, a tal punto que es una de las maneras en que las personas pueden cambiar de rumbo y responder al evangelio. Hay países en el mundo imposibles de evangelizar sin una clara demostración de milagros que remueva el velo de incredulidad de sus mentes y sensibilice sus corazones. Confirmar con señales la predicación de la palabra. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16:20. En el tiempo de Jesús, los milagros, las señales y las maravillas, siempre seguían la predicación del evangelio del reino y nunca se hacían fuera del contexto de la palabra ni tampoco para exaltar a un hombre. Si usted tiene un buen producto no necesita mentir, porque el producto hablará por sí mismo. Será su mejor testimonio. En este caso, los milagros, las señales y las maravillas le otorgan credibilidad para penetrar las mentes intelectuales y humanistas que se quieren oponer al evangelio. Probar que Jesús ha resucitado y vive para siempre. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33.
Los milagros hechos en el nombre de Jesús constituyen evidencias sobrenaturales de su resurrección, y si ha resucitado hará mayores cosas que cuando estaba en la tierra. El siguiente es un testimonio poderoso de que Jesús vive. Un día estaba ministrando en nuestra iglesia hija ubicada en Cape Coral, Florida. El lugar estaba copado. La gloria de Dios cayó y su presencia era tan fuerte que vino un cántico nuevo hermoso que mudó la atmósfera del lugar. En medio de un gran fuego del espíritu, una mujer pasó a testificar diciendo que a ella le faltaban 7 dientes, pero cuando la gloria cayó sintió calor en su boca y al examinarla el médico encontró que Dios le había creado 7 dientes nuevos. Fue glorioso. En la misma reunión se encontraba un hombre que había sufrido un accidente y tenía clavos y metales en las rodillas. Brincando, con los clavos en la mano, llegó hasta el altar y testificó que los metales y clavos se le habían caído. Estaba totalmente sano. Además traía documentos médicos que probaban su estado anterior. Principios y claves para operar en milagros. Los milagros se originan en el mundo espiritual y se manifiestan en el mundo natural. Pero al mundo espiritual no podemos entrar con nuestra mente humana, sino solo con la fe. Esto nos permite afirmar lo siguiente. Para movernos en lo sobrenatural tenemos que desconectarnos de la razón. Cuando hablamos de milagros debemos tener presente que estos no existen en el intelecto o en la imaginación del ser humano. Solo existen en la dimensión sobrenatural, a la que la razón no tiene acceso. Si usted quiere obrar milagros tiene que quitar la razón de en medio del camino, porque nada de lo que Dios le diga tendrá sentido. Si lo tiene, es muy probable que no proceda de él. El mundo occidental opera en base a la razón, casi de manera exclusiva. Para creer algo debe tener sentido, de lo contrario es desechado. No obstante, Dios puede hacer mucho más de lo que nuestro intelecto entiende, asimila o puede razonar. La mayoría de órdenes que Dios les dio a sus hombres no tenían sentido alguno. Cuando hacemos cosas que no tienen sentido para el mundo, rápidamente nos etiquetan como locos. El siguiente es el testimonio de algo que rebasa la razón. Hace algún tiempo, Dios comenzó a hacer un tipo de milagro que me costó un poco obedecer: la pérdida de peso. Ministrando en una cruzada, el Espíritu Santo me llevó a orar por las personas con sobrepeso. Entonces una señora pasó muy emocionada a testificar. Lloraba y reía. Nos mostró que había llegado realmente gorda a la cruzada, pero con una fe tan grande que incluso venía preparada con un gancho para sostenerse la falda en caso de necesitarlo. Apenas desaté la palabra, ella se apropió de la misma y, literalmente, tuvo que agarrarse la falda antes que se le cayera. En segundos, su cuerpo se redujo por lo menos 4 tallas. Si yo no hubiera obedecido, nos hubiéramos perdido el milagro. A veces, lo que Dios pide puede no tener sentido para nosotros, pero para quien está padeciendo y necesita el milagro, tiene mucho sentido. Bajo la unción los milagros van de la mano con la fe. Los milagros no suceden así como así, tenemos que operarlos por el principio de la fe y la unción. Dios siempre se mueve en su gloria por su propia iniciativa o soberanía. De la misma forma, muchas veces nosotros tenemos que operar en la unción, en los dones o en la fe, por iniciativa propia. Esto sucede casi siempre en lugares donde no poseen revelación de lo que es la gloria. Bajo la unción operamos en milagros, pero en la gloria los milagros ya existen desde siempre. Los milagros deben ser algo normal, no un evento aislado. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hechos 5:12. En algunas iglesias los milagros solo ocurren cuando un evangelista famoso visita la ciudad. No debe ser así. Todos los creyentes hemos recibido el mandato de Dios, así como el poder dunamis y la autoridad exousia para sanar a los enfermos, hacer milagros y echar fuera demonios. Es Jesús manifestando su vida a través de nosotros. Los milagros deben ser declarados al momento de producirse. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. La palabra constituir significa reparar, ajustar, equipar, completar, poner en orden, fortalecer, perfeccionar, arreglar, restaurar, unir. De acuerdo con esto, nuestra fe nos dice que el universo fue reparado, ajustado, equipado, completado, unido, arreglado, puesto en orden, fortalecido, perfeccionado y restaurado, gracias a la palabra de Dios. Sin embargo, mayores manifestaciones del poder sobrenatural de Dios están viniendo a la tierra a cada instante, pero las únicas que permanecen son aquellas que se declaran y se decretan. Hay personas que recibieron un milagro pero no lo testificaron. Tiempo después lo pierden. Cuando un milagro no se declara o no se testifica, su estadía en el ámbito natural se hace ilegal. La sanidad, el milagro y la liberación no podrán quedarse hasta que usted testifique.
Los milagros tienen que ser recibidos, de lo contrario no se pueden quedar. Tenemos que declararlos. Un domingo ministraba en nuestra iglesia, en un servicio especial que llamamos Noches del Poder Sobrenatural. Había allí un hombre que apenas tenía un poquito de cabello. Mientras adorábamos, la gloria de Dios cayó sobre el lugar. De pronto, el hermano que estaba detrás del calvo vio que el pelo le comenzaba a crecer rápidamente. Apenas se lo dijeron, él se levantó y salió corriendo a testificar. Dios hizo ese milagro en un instante, en su soberanía y gloria. Dios ha continuado haciendo este tipo de milagros en los hombres y mujeres de nuestra congregación. Muchos para testificar me muestran sus licencias de manejar donde aparecen calvos en la foto, pero ahora tienen pelo. Estos son milagros creativos que permanecen gracias al testimonio. La condición para que un milagro permanezca es declararlo en forma verbal. En una oportunidad le pregunté a Dios por qué ocurren pocos milagros en el pueblo de Dios si su presencia es tan fuerte y es para todos. Su respuesta fue que los milagros siempre suceden, pero la gente no los declara. De su testimonio. Declare su milagro. Hemos sido educados para adaptarnos a la realidad natural, no a los milagros. Nuestra realidad está determinada por la dimensión natural. Si sucede algo milagroso no lo podemos concebir y lo vemos como un hecho aislado. Pero esto debe cambiar. Tenemos que llegar al punto de una total persuasión y convicción de que Dios es sobrenatural y hace milagros. No se trata solo de hablar bien de Él, sino de ver su presencia manifestada. Si Dios no puede sanar a los enfermos y hacer milagros, entonces dejemos de llamarlo Dios. Si lo sobrenatural ofende a la gente es porque no lo conoce, ya que no se puede definir a Dios sin conocer lo sobrenatural que hay en Él. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer reuniones y debates cuando sucede algo fuera de lo ordinario? ¿Por qué quieren siempre estar decidiendo si eso vino de Dios o no? Necesitamos llegar a la convicción de que Él es sobrenatural y hace milagros hoy y mañana, conforme a su voluntad. El ser humano critica todo aquello que no puede producir. La voluntad de Dios siempre se manifiesta haciendo cosas extraordinarias, tal como podemos apreciar en el siguiente testimonio. Predicaba ese día en nuestra iglesia hija en Orlando, Florida. Había en la congregación una hermana a la que le habían hecho una histerectomía, es decir, le habían extraído el útero debido a que tenía alojado un quiste de 4 centímetros. Pero no solo eso, también le extrajeron la matriz. Llevaba 3 años con esa condición, sin poder menstruar normalmente por falta de útero. En un momento del servicio, la gloria de Dios cayó sobre su cuerpo y ella tomó su sanidad. Al siguiente día su período menstrual quedó regularizado. Cuando fue al médico, le hicieron una ecografía y, para asombro de todos, los médicos encontraron que tenía un útero nuevo. Fue algo poderoso, que dejó impactados a los doctores. No podían explicar lo ocurrido, porque los exámenes previos indicaban que la mujer no tenía útero. Al Señor le plació crearle un órgano nuevo. Los milagros solo existen en el ahora, no en el tiempo. Jesús nunca oró por un enfermo, siempre declaró la palabra en el presente, con poder y autoridad. Él decía, por ejemplo, sé sano, sé salvo o sé libre, porque el reino de Dios ya había venido. Jesús les estaba diciendo tu milagro es ahora. Él siempre rompió las leyes del tiempo, del espacio y la materia. Algunos predicadores profetizan milagros para el futuro, por eso hay gente que no busca un milagro sino una sanidad. Algunos predicadores han causado que los milagros se demoren porque hablan siempre del futuro, que Dios hará milagros, traerá un avivamiento o nos visitará con su gloria. Muy pocas veces hablan de lo que Él está haciendo y diciendo ahora. Hay gente que a lo mejor no hubiese muerto, si le hubieran proclamado que los milagros están disponibles ya. Hoy. Ahora. Es bueno aclarar que un milagro no siempre se manifiesta de inmediato físicamente, pero sí puede recibirse en el espíritu ahora. La fe es ahora es el principio para recibir un milagro. La mayoría de hombres y mujeres en la Biblia que recibieron un milagro obraron milagros, rompieron las leyes del tiempo. Por ejemplo, la mujer sirofenicia. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. Jesús le dijo a esta mujer que ese no era su tiempo porque todavía él no había muerto ni resucitado. Entonces surge una pregunta: ¿cómo la sanó? Jesús entró al ámbito espiritual por la fe, fue hasta la fundación del mundo y de ahí trajo la sanidad. Así la sanó. La resurrección de Lázaro. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Jesús vivía el poder de Dios en el ahora. Marta le hablaba de la resurrección del siglo venidero y Jesús luchaba por sobrepasar su intelecto y llevarla a la eternidad, donde todo es ahora, un perenne presente. De allí trajo Jesús a Lázaro a la vida de nuevo.
La mayoría de creyentes tenemos una mentalidad de futuro, no de ahora. El siguiente testimonio demuestra que los milagros existen siempre en el ahora. No en el futuro, sino en el ahora. Durante una campaña de sanidad y milagros, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, uno de los pastores de nuestra iglesia oró por una mujer que había perdido el tobillo de su pie derecho en un terrible accidente automovilístico hacía más de 6 meses. Su pie literalmente colgaba por lo que sufría dolores desgarradores que le impedían caminar ni siquiera con muletas. Tan pronto como oraron por ella, el Señor hizo un milagro creativo y le colocó un tobillo nuevo frente a todos. La mujer daba gritos de alegría y júbilo, y empezó a correr y brincar por la iglesia. Afirma que mientras oraban por ella sintió un fuerte e intenso estirón en el hueso de su pierna y un calor abrasador por todo su cuerpo. Entonces se dio cuenta que podía afirmar el pie. Había recibido un milagro creativo. Ya no tenía que esperar un trasplante. Dios le había puesto un tobillo nuevo. Ahora la mujer está completamente sana, camina bien, vive contenta y agradece a Dios por su milagro. ¿Quiénes pueden operar y fluir en milagros? El creyente que cambia su mentalidad por la revelación y la sabiduría del Espíritu Santo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Dios desata revelación sobre nuestra mente cuando la hemos renovado conforme a sus pensamientos. Entonces nos da los conceptos o los cómo. Cuando el espíritu de sabiduría y revelación está ausente es reemplazado por simple información. En la actualidad, muchos cristianos creen en milagros pero no saben cómo operarlos porque carecen de revelación. Cada revelación que Dios nos da incluye el modo o la manera de realizarlo, porque el espíritu de sabiduría está en ella. Mucha gente basa sus obras en información, no en revelación. Por eso no vemos las manifestaciones de Dios. Cuando se trata de milagros es raro que Dios obre sin la colaboración de un hombre, pues Él trabaja a través de nosotros. Usted no puede hacer algo que Dios le manda si Él no le dice la forma de hacerlo. Si no sabe cómo, entonces, ¿cómo puede hacerlo? El creyente que cree y va a predicar la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen, Marcos 16:17. Fíjese que dice que seguirán a los que creen, no solo al predicador. Si estudiamos todas las señales de Marcos 16, encontraremos que muy pocas siguen a los creyentes hoy en día, debido a que las niegan y no las creen. Id por todo el mundo, versículo 15. La palabra ir proviene del griego poregorama y significa viajar, salir, seguir, atravesar. Viene de la raíz peira y da la idea de perforar, pasar, atravesar con el fin de experimentar. Nunca vamos a ser usados en milagros, con el poder sobrenatural de Dios si no nos atrevemos a ir a buscar la cosecha. La palabra ir da la idea de que es en todo tiempo. Es decir que mientras uno va por la vida sana a los enfermos, va de vacaciones sana a los enfermos, sale de viaje y en el autobús o avión él sana a los enfermos. La raíz de la palabra ir se presenta aquí como perforar, penetrar o pasar a través de un objeto. Como cuando alguien atraviesa de una parte a otra. Es una palabra de fuerza, violencia y penetración. El verbo está en voz media, por lo que requiere una acción voluntaria de parte de nosotros. Por ejemplo, viajar, atravesar o perforar. Dios también hace su parte mientras vamos. Lo que quiero expresar aquí es que cuando vamos, nos convertimos en canales del poder sobrenatural de Dios. Yo tengo una gran pasión, y es ver mi ciudad transformada, las naciones transformadas por medio de las señales, milagros y maravillas que provocan este poder. El creyente que cree y se convierte en una señal. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos. Isaías 8:18. Cuando buscamos a Jesús no solo nos siguen las señales sino que nos convertimos en una señal. Pero hay una condición, las señales solo nos seguirán mientras vayamos. Si nos quedamos donde estamos no nos seguirán. Somos un testimonio vivo, real y verdadero de la obra maravillosa de Jesucristo en nuestra vida, por medio de la cual nos salvó, nos transformó, nos perdonó e hizo de nosotros una señal para el mundo. Esto indica que Jesús está vivo y puede salvar y cambiar a todo el que se humille y lo busque de todo corazón. El creyente que se mueve en osadía sobrenatural. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. En la actualidad, Jesucristo es tan hacedor de milagros como lo fue cuando anduvo en la tierra. La humanidad necesita el toque de sus milagros como nunca antes. Donde quiera que un hombre y una mujer de Dios actúen con denuedo sobrenatural y en fe en la palabra de Dios van a ocurrir sanidades, milagros, señales y maravillas. Además, la gente inconversa será atraída. Personalmente, me rehúso a predicar un evangelio sin milagros.
¿Qué clase de Biblia tenemos si no vemos que está llena de milagros? ¿Qué clase de predicadores son aquellos que están en contra de los milagros? ¿Qué clase de predicación tenemos sin milagros ni evidencias? El mensaje del Evangelio del Reino con evidencias sobrenaturales debe ser predicado y llevado a todas las naciones del mundo para recoger la cosecha. Testificar con evidencias sobrenaturales convence a la gente, lo cual es mejor que 1000 lecturas filosóficas. Un milagro es mejor que 1000 sermones vacíos. Toda Jerusalén se conmovió cuando el paralítico se levantó, y esto está ocurriendo en el mundo de hoy. La gente clama en su corazón por conocer y servir al Dios de los milagros. Todos los estratos sociales, razas, profesiones y oficios, tienen el mismo deseo por conocer la verdad y están listos para aceptar a Jesús cuando vean los milagros. Usted y yo, los cristianos, somos los agentes o representantes de Dios en la tierra, ungidos por Jesús para hacer los mismos milagros y señales que Él hizo. Cada creyente puede moverse en milagros, señales y maravillas porque están disponibles para todo aquel que vaya y predique el Evangelio. La revelación es que Jesucristo vive en mí y se va a manifestar a través de mí cuando le preste mi humanidad. Él ha resucitado y está listo para seguir haciendo milagros. Quiere usar nuestra humanidad para que bendigamos a otros por medio de las señales y las maravillas. Si usted necesita un milagro en su cuerpo o una sanidad, yo quiero orar declarando que mientras lee este libro será sanado. Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno, ahora mismo, que toda persona enferma, que necesita un milagro creativo en su cuerpo, que le hace falta un órgano, que tiene un órgano dañado o cualquier dolencia física, sea completamente sana en este momento. Ordeno que esa persona sea sanada, liberada y transformada, ahora mismo. Además, te pido por aquellos escépticos que necesitan una señal visible, una manifestación sobrenatural. Yo declaro que todo lo que hablamos en este libro se manifiesta de modo visible y tangible en cada uno de ellos. Haz un milagro, manifiesta una señal, muestra una maravilla mientras leen, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, que está vivo, que ha resucitado y que les ama. Resumen. He visto a Jesús haciendo milagros en la Biblia, a través de otros hombres, y usándome a mí. Una sanidad es una recuperación progresiva iniciada por el poder sobrenatural de Dios. Un milagro es una obra de poder sobrenatural, instantáneo y repentino. Es la interrupción divina de las leyes del tiempo, el espacio y la materia. Una señal es algo que apunta a alguien o algo, con un sentido de dirección o destino. Jesús hizo 7 señales que marcaban que era el Hijo de Dios, convirtió el agua en vino, sanó al paralítico de Betesda, sanó al oficial del rey, alimentó a los 5000, caminó sobre las aguas, sanó al ciego y resucitó a Lázaro. Una maravilla es algo que asombra al espectador y testifica de Jesús apelando a la imaginación, el intelecto y el corazón. La expulsión de demonios es sacar al enemigo del alma o del espíritu de las personas, en el nombre de Jesús, y por el poder de su espíritu, para establecer el reino de Dios en ellas y darles vida eterna. Dios confirmó y validó el ministerio de Jesús con 3 obras haciendo milagros, señales y maravillas, aprobando públicamente a Jesús y su ministerio, y confirmando su identidad como Mesías. Los propósitos de los milagros, señales y maravillas son: testificar de Jesucristo como el Hijo de Dios, hablar una verdad alegórica del reino, provocar que la gente busque a Dios, establecer y expandir el reino, plantar iglesias prósperas, llevar el Evangelio a nivel mundial, desafiar el intelecto de los escépticos, confirmar la predicación de la palabra y probar que Jesús está vivo. Principios y claves para operar en milagros: desconectar la razón. Operar milagros en el nivel de unción conforme a la fe. Reconocer que los milagros son algo normal y no una excepción. Debemos declararlos para que estos se manifiesten. También, necesitamos adaptarnos al ámbito sobrenatural y reconocer que los milagros solo existen en el ahora, no en el tiempo. Para operar milagros basta ser creyente, tener una mente renovada por la revelación y tener la sabiduría del Espíritu Santo. Hay que estar llenos de ese espíritu. Creer e ir a predicar la palabra. Y tener un atrevimiento sobrenatural. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.